Hola a todos y bienvenidos a este capítulo, el lugar en donde exploramos diversos temas de ingeniería con expertos en el medio. Soy la ingeniera Michelle Hernández, su anfitriona, y estoy muy emocionada por comenzar con este episodio. Hoy tenemos el honor de que nos acompañe el maestro Agustín de Menegui, destacado ingeniero civil y maestro en ingeniería, graduado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Su experiencia profesional abarca roles como ingeniero de estudios geotécnicos y supervisor en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien compartirá con nosotros su experiencia y un poco de su conocimiento. Bienvenido, maestro. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros y muy agradecidos porque aceptara la invitación. Gracias por la invitación, compañera. Para comenzar, ¿podría contarnos sobre su trayectoria profesional desde sus estudios hasta su posición actual y cómo describiría su camino hasta llegar a donde se encuentra ahora? Bueno, yo soy de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Estudié la preparatoria y la licenciatura en Ingeniería Civil aquí en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Luego estudié la maestría también en Mecánica de Suelos en la UNAM también. Trabajé en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes unos años. Luego estuve como becado en el Instituto de Ingeniería. Luego entré a la Facultad de Ingeniería como profesor y ya me integré al cuerpo de profesores de la Facultad de Ingeniería. Actualmente soy profesor de carrera de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería. Lo que he tenido la ventaja de que he podido combinar mi carrera académica con el ejercicio profesional. Entonces tengo tanto un pie en la academia y otro pie en la práctica profesional, que de alguna manera se complementan, ¿no? Son complementarios, básicamente, ¿no, compañera? Bueno, estuve viendo una entrevista que le hicieron y comentaba que trabajó cuando estaban construyendo la línea 1 del metro, en la estación Insurgentes, me parece. Sí. Que comentaba. Sí, cuando estaba yo estudiando como estudiante en el último año de la carrera, entramos unos compañeros de la carrera, algunos hijos de los dueños de la ICA, ¿no? Entramos a trabajar y nos tocó participar en la construcción de la línea 1, de la estación Insurgentes, de la línea 1. Ahí nos tocó participar en la construcción del paso a desnivel de la avenida Chapultepec. Eso fue muy interesante, los túneles, y en lo que le llaman la zona central. Por cierto, nos tocó los primeros muros Milán en la historia de México, ¿no? Y era muy interesante porque los primeros muros, la parte inferior se ampliaba, entonces teníamos que demoler esa parte para poder alojar luego el cajón del metro o del paso a desnivel. Pero lo interesante es que en 3-4 semanas ya los siguientes muros Milán quedaban perfectamente a plomo. Habla bien de los ingenieros mexicanos, y así fue una experiencia muy interesante. En la construcción era residente, ¿no? Bueno, no residente, era yo ayudante del ingeniero, ¿no? Encargado, pero fue una gran experiencia. Sí, así es, compañera. ¿Entró como becario, todavía era estudiante o ya era egresado? No, era yo estudiante en el último año de la carrera. Trabajaba yo medio tiempo y estudiaba medio tiempo. Así estuve. Aparte todo un reto, aparte todo un reto porque decían los franceses que eran expertos en el metro, ¿no? Uh-huh. Decían que no se podía construir metro aquí en la Ciudad de México. Sí. Por lo mismo de los suelos blandos. Sí, bueno, ahí tuvimos la fortuna de que el diseño geotécnico del metro de la Ciudad de México, las primeras líneas del metro, lo hizo el profesor Enrique Tamés, uno de los grandes ingenieros mexicanos del siglo pasado. Y hizo muy buen diseño y se comportó muy bien, no tuvimos ningún problema. Hasta la fecha, las líneas 1 y 2 se han comportado muy bien. Sí. Muchas gracias. ¿Podría hablarnos sobre su experiencia en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y qué enseñanzas le dejó haber trabajado con el ingeniero Alfonso Rico y con otros ingenieros de renombre de aquella época? Bueno, yo estudié la maestría en Mecánica de Suelos con una beca de la Secretaría de la SCT
esa beca me obligaba a trabajar 2 años, por lo menos, en la secretaría. Es decir, yo terminando la maestría tenía la obligación de trabajar 2 años en la secretaría. Entonces terminé la maestría y pues cumpliendo con, a mí en general sí me gusta cumplir, ¿no?, con los compromisos, entré a trabajar a la secretaría, al departamento de geotecnia. En esa época el jefe del departamento era el maestro Alfonso Rico, justamente, y había un equipo en el departamento de geotecnia de primer nivel, pero de veras era un equipo. Era la época en que había equipos de ingenieros mexicanos de primer nivel, en la SCT, en Comisión Federal de Electricidad, en Pemex, en la Secretaría de, creo que en esa época era la Secretaría de Recursos Hidráulicos, que es la actual Comisión Nacional del Agua. Entonces había equipos de ingenieros mexicanos de muy buen nivel. Entonces yo entré ahí, el equipo era muy bueno. Estaba desde luego el maestro Alfonso Rico, pero estaban el maestro Moreno Pecero, el maestro Gabriel Moreno Pecero, estaba el ingeniero Juan Manuel Orozco, el ingeniero Sosa, Roberto Sosa y muchos otros más, ¿no? Entonces yo aprendí mucho ahí. Hacíamos estudios de cimentación de puentes. Lo interesante es que desde esa época ya calculábamos la socavación del fondo, ¿no?, del río. Calculábamos la socavación y obviamente la cimentación pues la poníamos abajo, ¿no? Entonces hicimos varios estudios y pues prácticamente ningún puente ha fallado de esa época. Realmente había muy buen nivel. Yo aprendí mucho ahí. También tuve oportunidad de participar en diseño de algunos pavimentos de las carreteras y fue una gran experiencia. Yo de hecho fue como empecé a ya aprender a participar ya en la práctica de la ingeniería, ¿no? Muy buena escuela. Desafortunadamente con el tiempo esos equipos se fueron desintegrando, desgraciadamente, y ahora pues ya no es como en aquella época, sí, claro. Desafortunadamente. Sí. ¿Algún puente que recuerde? ¿Alguno muy conocido en el que haya participado? No me acuerdo, porque eran muchos, eran varios, y pues aparte eran en lugares muy lejanos, ¿no? Sí, realmente. Claro. Pero sí hacíamos el estudio de mecánica de suelo, hacíamos los sondeos, luego las muestras las llevamos. Había un laboratorio de muy buena calidad en la Secretaría. Era la Dirección General de Proyectos y Laboratorios. Había laboratorios de muy buen nivel, se llevaban las muestras al laboratorio, se hacían las pruebas de rutina, ¿no?, triaxiales, consolidaciones, diseñábamos la cimentación, hacíamos el diseño geotécnico de la cimentación, y lo interesante es que sí calculábamos la socavación para que no se nos cayeran cuando vendían las avenidas, ¿no? Entonces sí fueron varios puentes, pero no tengo, sería cuestión de buscar en los archivos, pero no tengo el dato. Muchas gracias. Como profesor ha impartido una variedad de asignaturas relacionadas con la ingeniería civil. ¿Qué lo inspira a enseñar estas materias y hacerlo de la manera tan entregada que lo hace? Bueno, yo pienso que los profesores, las profesoras, los profesores en general tenemos un compromiso con la educación en el sentido de contribuir al conocimiento, en este caso al desarrollo de la ingeniería, del conocimiento en general. Y entonces es una especie de como de mística que tenemos, pero no yo, sino muchos profesores, ¿no? Tenemos profesores, tenemos ese propósito. Pero la idea es, sobre todo, contribuir al mejoramiento de la sociedad mexicana, latinoamericana y del mundo, ¿no? Y bueno, eso se traduce, esas son las palabras, ¿no? Pero se traduce en concreto ya con las alumnas y los alumnos. Porque yo puedo decir, sí, yo estoy muy interesado y comprometido con la educación y con el conocimiento. Bueno, sí, pero en concreto eso se concreta en las clases. Es decir, la clase es donde uno ya cristaliza eso. Ya, la clase sí ya es contribuir a formar buenas ingenieras, buenos ingenieros, buenas especialistas, buenos especialistas. Y yo he tenido también la fortuna de dar clase tanto en la licenciatura, en la carrera de ingeniero civil, se llama comportamiento de suelos, ¿no?
y mecánica de suelos en la licenciatura. Y en el posgrado doy mecánica del medio continuo y cimentaciones. Entonces tengo la participación de estudiantes de licenciatura más jóvenes, y luego pues ya son ingenieras en el posgrado, ya son ingenieros que están ahí estudiando. Entonces el compromiso es, sobre todo, es un compromiso con el país, con la sociedad, que se traduce o se concreta en las propias clases. Pero sí es, desde luego, contribuir a formar buenas ingenieras, buenos ingenieros, y luego contribuir a formar buenas especialistas, tanto especialistas como como la maestría, la especialización en la maestría, pero sí formar lo mejor posible, eso sí. Y he tenido la suerte de que, a diferencia de lo que a veces comentan otros colegas, que no, que las alumnas que son muy flojos y todo, que no le echan ganas y no sé qué. No, yo al contrario he tenido la suerte de tener, tanto en la licenciatura como en el posgrado, alumnas y alumnos muy entusiastas, muy comprometidos, y bueno, pues uno colabora con su granito de arena a mejorar el conocimiento, mejorar la ingeniería en general. Así es. Hablando un poco de la enseñanza, ¿qué cree que ha cambiado en la manera de pensar de los estudiantes de cuando usted tomaba clases, por ejemplo, con el doctor Leonardo, a estos tiempos en que a veces pareciera que no valoramos toda la experiencia de nuestros profesores? ¿Y cuáles cree que sean los motivos principales? Bueno, un cambio importante ha sido que cuando yo estudié la carrera y la maestría, la relación entre alumno y profesor era muy distante. Había muy buenos profesores, la verdad, profesoras, pero la relación alumno-profesor era muy, digamos, muy formal, no quiero usar la palabra muy fría, pero sí, no había mucho intercambio personal entre el alumno y el profesor. Los profesores eran buenos, muy profesionales, muy serios, y los alumnos pues también más o menos tratábamos de cumplir, ¿no? El cambio ha sido en que, no sé exactamente fue gradual, ¿no? Sí. Pero actualmente el cambio sí es más o menos grande. Hay una mayor relación humana entre alumno y profesor, mucho más intercambio personal, muchos profesores estamos preocupados por las alumnas, por los alumnos. Digo, en el sentido de que si llegan y nos dicen que tengo un problema personal, pues los escuchamos, y si los podemos ayudar con todo gusto, ¿no? Entonces, sí ha habido ese cambio. Ahora, respecto al entusiasmo, yo sí creo que no ha cambiado, ¿eh? No, yo sí creo que no ha cambiado. Tanto en aquella época como en la época actual, no ha cambiado. Hay mucho entusiasmo. A diferencia de lo que se piensa que a la gente joven no le interesa, yo no coincido con eso. Los estudiantes de licenciatura y de posgrado, las compañeras, los compañeros, son muy entusiastas. Y aquí tenemos un ejemplo, entre otros. Sí. Entonces, no se puede decir, no se puede decir que no hay interés, no, sí lo hay. Y salen muy buenas ingenieras y muy buenos ingenieros, y también muy buenos maestros en ingeniería y maestras en ingeniería. Están saliendo con muy buen nivel. Inclusive compañeros que se van a estudiar un posgrado al extranjero, a veces la maestría, a veces el doctorado, en general les va muy bien. No voy a citar ejemplos porque vaya a omitir a alguien y se va a enojar, sí. Pero les va muy bien en el extranjero a las ingenieras, los ingenieros mexicanos. Entonces, no creo que haya habido mucho cambio en ese sentido. Ha dirigido numerosas tesis profesionales y de maestría sobre mecánica de suelos e ingeniería de cimentaciones. ¿Podría compartir alguna experiencia destacada como director de tesis y cómo ha influido en su propia investigación y práctica profesional? Bueno, he tenido oportunidad de dirigir varias tesis sobre cimentaciones en la Ciudad de México. El problema de las cimentaciones en la Ciudad de México es un problema complejo que se empezó a atacar desde las épocas del maestro
Cuevas, José Antonio Cuevas, que por cierto él y Nabor Carrillo fueron los pioneros de la mecánica de suelos en México. Y por cierto, luego me enteré, pero fue posterior, que el ingeniero José Antonio Cuevas fue director de la Facultad de Ingeniería, el primer especialista, ¿no?, en mecánica de suelos, fue además director de la Facultad de Ingeniería. Entonces, desde esa época, con el edificio de la Lotería Nacional, que es el primer edificio con cimentación compensada en la Ciudad de México y el tercero en el mundo con cimentación compensada, se inician los estudios ya de mecánica de suelos en México y hemos ido aprendiendo, ¿no?, a resolver las cimentaciones en la Ciudad de México. Entonces he dirigido varias tesis, compañeros, algunas, la mayoría muy interesantes. También hemos incursionado en las tesis, tanto en licenciatura como en maestría, en lo que es el tema que se conoce como interacción suelo-estructura. Hemos hecho varias tesis de ese rubro, de esa área, muy interesantes también, muy interesantes. Y últimamente también hemos incursionado en un tema difícil, lo que le llaman la interacción dinámica suelo-estructura, que ocurre cuando viene un sismo, pues el edificio se mueve, empieza a cabecear y a desplazarse, en fin. Entonces se genera un fenómeno que se conoce como interacción dinámica. Hemos logrado también avanzar, yo creo que un buen tramo en eso, y he dirigido algunas tesis también de ese tema difícil, ¿no?, de interacción dinámica. En fin, mi experiencia pues es muy reconfortante, muy interesante. Con más de 35 artículos publicados sobre interacción suelo-estructura, análisis de deformaciones en suelos e ingeniería de cimentaciones, ¿cuáles son algunos de los hallazgos más importantes de su investigación y cómo cree que estos hallazgos impactan en la ingeniería civil? Bueno, uno de los problemas que hay en mecánica de suelos es que el suelo es un medio granular, está formado por partículas, no es un medio homogéneo, no es continuo homogéneo, sino está formado por partículas. Entonces, los ingenieros geotecnistas, tenemos que encontrar leyes de la naturaleza, pero para medios granulares. Existen leyes de la naturaleza para medio homogéneo, la ley de Hooke, etcétera, otras, pero no hay para medios granulares, o hay muy poco. Entonces, ese es un tema en el cual yo he incursionado, buscar leyes de la naturaleza, pero aplicables a medios granulares. Y he encontrado algunas leyes particulares que se le llama en ingeniería y mecánica, se le llama ecuaciones constitutivas. Entonces, son leyes de la naturaleza, pero aplicables a medios granulares. Y usando un poco el principio de proporcionalidad natural de Juárez Vadillo, que te dice, Juárez Vadillo dice, no vivimos en un mundo de cantidades, vivimos en un mundo de proporciones. Es como si yo le pido prestado a un compañero que tiene un sueldo relativamente bajo, le pido prestado 10,000 pesos, pues le va a costar un trabajo. Pues si se los pido al ingeniero Slim, pues es proporción. Vivimos en un mundo de proporciones. Entonces, tomando en base a ese principio, yo he encontrado ecuaciones constitutivas para suelos friccionantes, he encontrado ecuaciones constitutivas, leyes de la naturaleza, para arcillas, suelos arcillosos, saturados, para arcillas parcialmente saturadas, arcillas expansivas. Entonces, es un tema que he incursionado, muy interesante, difícil, porque encontrar una ley de la naturaleza no está tan fácil, ¿no? Y he encontrado 3 o 4 leyes de la naturaleza muy interesantes y las he aplicado a la práctica. Y a mí, por lo menos, sí me funciona. Sí. Me funcionan. También he incursionado en lo que es la interacción suelo-estructura, interacción estática, que cuando yo estudié con el doctor Sebar, pues apenas se iniciaba. Bueno, sí había, había métodos tradicionales, pero no se había avanzado demasiado. Y yo fui de los primeros que introdujo un método directo, porque antes la interacción se resolvía con iteraciones. Se iba iterando hasta que las deformaciones de la estructura coincidían con las deformaciones del suelo. Pero yo me di cuenta que no había necesidad de iterar, sino simplemente si se establecía la compatibilidad de deformaciones entre estructura y terreno, pues no había necesidad de iterar. Entonces fue de los, no sé si el primero, pero sí fue de los primeros métodos a nivel mundial, inclusive, directos de interacción.
A partir de entonces se ha avanzado bastante en interacción y yo he participado en algunos estudios, investigaciones de interacción suelo-estructura. Y finalmente he incursionado en métodos de cálculo de cimentaciones. ¿Cómo calcular una cimentación? Porque bueno, se dice, no, pues calcula la cimentación y que sea segura, ¿no? No, sí, pero ¿cómo? O sea, el saber cómo, lo que en inglés le dicen el know-how. Porque hay, no digo nombres, ni es el punto, pero hay profesores que dan la clase, pero no les dicen a los alumnos cómo hacerlo. Yo sí aterrizo, hacemos ejemplos al detalle para que los alumnos salgan calculando una cimentación. Entonces, he desarrollado varios métodos, bueno, no para qué presumo, no muchos, pero algunos métodos de cálculo ya de cimentaciones, estados límite de falla, estados límite de servicio, etcétera. Entonces, esa es otra área en la que he participado. Son las tres áreas, ¿no? Ecuaciones constitutivas, interacción suelo-estructura y análisis y diseño de cimentaciones. ¿Y qué despertó su interés para investigar en estos temas? ¿De dónde nació su interés por esto? Bueno, a mí me sirvió mucho haber leído un artículo del profesor Terzaghi. El profesor Terzaghi en unos artículos históricos comenta que si a algún ingeniero le interesa ampliar los conocimientos en su área, pues él lo dice textual, dice, tiene que dedicar por lo menos la mitad de su tiempo a actividades no remuneradas como la investigación o el análisis de sus datos observacionales. A mí siempre me ha gustado el estudio, ¿no? Yo sí que no me criticaban porque en Córdoba pues la gente no le importaba, ¿no? Pero a mí siempre me ha gustado estudiar, ¿no? Lo disfruto, ¿no? Entonces, cuando terminé la carrera sí me empecé a interesar en la investigación, pero a mí la investigación parte de un problema real, es decir, cuando yo aplico las teorías allá a la práctica, hay veces que no hay una teoría, o la que existe no cumple satisfactoriamente. Entonces, ese es un tema que hay que investigar. Entonces, yo, en base a mi ejercicio profesional, me encuentro con situaciones en donde no hay una teoría, la teoría o no la hay, o la teoría está muy limitada, ¿no? Entonces, ese es mi tema de investigación, y por eso he investigado varios temas en ese sentido, ¿no? En ese sentido, sí. Y sí dedico por lo menos la mitad de mi tiempo a investigar. Como presidente del Comité de Interacción Suelo-Estructura de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta en este campo en la actualidad y cómo contribuye a abordarlos? ¿Y cuáles son sus responsabilidades y objetivos en este rol? Bueno, el propósito de los comités técnicos es contribuir al desarrollo, al estudio, al conocimiento del área en cuestión. En el caso de interacción suelo-estructura, pues el propósito del comité es justamente ese, ¿no? Entonces tenemos que organizar cursos de interacción. Hemos organizado un curso internacional, por cierto, en los últimos 4 años. Tenemos estudiantes obviamente de México, ¿no? Pero también del extranjero, sobre todo de Sudamérica, ¿no? De América Latina vienen algunos compañeros. Tenemos la participación de varios colegas expertos en estos cursos. Tenemos también que preparar artículos de difusión de la interacción suelo-estructura. Tenemos una sesión en el Congreso, están cordialmente invitados, ¿no? Al Congreso que es este año. Va a ser aquí en México el Congreso Reunión Nacional le llaman, ¿no? Pues es el Congreso. Va a ser en septiembre de este año, ahí por el Hotel de México. Ahí va a estar la sede. Entonces, en el Congreso hay sesiones para cada comité. Nosotros tenemos una sesión de interacción suelo-estructura. Recibimos artículos de los colegas de interacción suelo-estructura y los presentamos en la sesión. Hemos recibido artículos muy interesantes, muy buenos, y entonces pues es contribuir al avance del conocimiento de la interacción, contribuir a la difusión de la interacción suelo-estructura
y contribuir a la enseñanza, Organizamos cursos a nuestros colegas, que por cierto interesante porque trabajamos. El comité es comité de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, pero siempre, por razones obvias, siempre lo que organizamos lo hacemos de manera conjunta entre la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural y la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, porque está relacionado. Entonces siempre contribuimos o colaboramos con las tres sociedades y las tres nos apoyan y en fin llevamos muy buena relación, ¿no? Y como debe ser además, ¿no? Siempre con una propuesta positiva, ¿no? Constructiva, ¿no? Que es lo importante, ¿no? En nuestra profesión.